Si no prestamos demasiada atención a su verdadero propósito, TikTok podría parecer un servicio inocuo. Se trata básicamente de un zapping para idiotas, que se copian unos a otros bailecitos absurdos, doblajes estúpidos y desafíos sin sentido. Le explico brevemente una obviedad. Para mantener al espectador enganchado, TikTok, en teoría, emplea un algoritmo que ordena los vídeos que ves a continuación en función del interés que has mostrado previamente. Si has estado más tiempo mirando una receta de pastel de manzana, o has comentado ese vídeo, o le has dado al like, en teoría, existen más posibilidades de que en los próximos vídeos contengan recetas de cocina. Sin embargo, quiero recordar que TikTok es una empresa china y no hay ninguna forma de que un fenómeno global de esa magnitud haya salido de China sin haber sido aprobado, escrutinado y tuneado por el gobierno chino, que es uno de los más paranoicos y controladores del planeta. Si no prestamos atención a su verdadero propósito, quizá creamos que TikTok es simplemente un zapping para idiotas. Pero no es eso. Es una colosal máquina de adoctrinamiento. Si nos conectamos a TikTok desde Europa, veremos una sucesión de chavales haciendo bromas, tonterías, exhibiendo su sexualidad temprana o riéndose de los mayores. Sin embargo, si nos conectamos a su versión china, Douyin, desde China, veremos a jóvenes protagonizando historias de superación, ganando medallas, interpretando instrumentos musicales, mostrando sus habilidades caligráficas, respetando a sus mayores o realizando gestas heroicas. Además, la app del mercado chino tiene filtros que limitan su uso diario a 40 minutos y a las 10 de la noche se desconecta para los más jóvenes. Y así, de este modo tan sutil, unas apps que parecen pensadas solo para entretener, se convierten en una poderosa herramienta para modelar la conducta de la juventud. Simplemente, obligando al algoritmo a mostrarte una serie de vídeos u otros, una mano oscura como es el Estado chino puede crear un ejército de jóvenes preparados para tomar el mundo y otro para dejarse follar sin oponer resistencia. Sin título, bloc de notas ventana, editor de texto, editando, en blanco. Los engranajes de Occidente es una serie dedicada a estudiar los mecanismos psicosociales que están provocando la degradación de la civilización occidental. Capítulo 4. Hoy, algoritmos. Cuando se habla de las amenazas de la inteligencia artificial, lo primero que viene a la mente son las imágenes de Skynet, de Matrix y el apocalipsis de nuestra civilización causado por robots. También tenemos la visión de un futuro previsible, en el que los algoritmos de inteligencia artificial se hacen cargo de todos los trabajos y empujan a los humanos a una lucha por la supervivencia sin sentido, en un mundo donde el trabajo humano ya no es necesario. Si alguna de esas amenazas, o ambas, son reales, es un motivo de especulación constante. Pero los algoritmos de inteligencia artificial también plantean amenazas más inminentes que existen en la actualidad, en formas que son menos notorias y apenas comprendidas. En un plazo relativamente corto de tiempo, hemos asistido a una degradación generalizada de los productos y servicios a los que tenemos acceso. Es difícil precisar concretamente quién tiene la culpa de esta degradación, pero es más que evidente que el mundo y los productos que consumimos y los servicios a los que tenemos acceso están perdiendo a gran velocidad su calidad, su personalización o trato humano. Todo se optimiza a gran velocidad, desde la comida que comemos hasta la atención que recibimos por parte de las organizaciones. El que posee el algoritmo de repartos de comida puede priorizar ofertas menos saludables, pero más lucrativas. Y el que posee el algoritmo que envía a los coches a recogerte puede priorizar a los conductores más sumisos hasta el punto de volver a los trabajadores en autómatas sin horarios que admiten las condiciones de trabajo más leoninas. Sin embargo, los algoritmos están desempeñando un papel cada vez más importante en nuestras vidas. Desde emparejarnos con un conductor de Uber,
buscar en Google restaurantes cercanos, hasta evaluar los currículums de los candidatos para un puesto de trabajo o la pareja que vamos a tener en los próximos años, los algoritmos se han vuelto totalmente omnipresentes. Esta tendencia va a hacerse más y más poderosa a medida que las corporaciones y los gobiernos continúen descubriendo el valor de la automatización y el Big Data. Un algoritmo, en realidad, es un concepto relativamente sencillo. Se trata de una cadena básica de instrucciones precisas para obtener un resultado homogéneo dadas unas premisas concretas. El algoritmo más sencillo que existe dice así: si tengo sed, bebo. Les voy a mostrar uno un poco más complejo y también más despiadado. Imagínense que van a solicitar un préstamo a un banco. El empleado le pide los datos, su edad, cuánto gana al año y su capacidad de ahorro. Siguiendo este algoritmo, si usted tiene menos de 40 años y ahorra más de 433 euros al mes, el crédito es concedido inmediatamente y sus ingresos son irrelevantes. Pero imaginemos que tiene más de 40. Ahí entra una incertidumbre para la entidad bancaria que tiene miedo de que usted muera sin pagar. Si su salario es de menos de 166.000 euros brutos, pero consigue ahorrar al mes menos de 657 euros, no se lo van a conceder. Sin embargo, si gana más de esa cantidad, ni siquiera es relevante su capacidad de ahorro. Como hay que aclararlo todo, les diré que esto es una simplificación de un proceso que las entidades bancarias llevan a cabo con muchos más datos. Se trata únicamente de un ejemplo. Los algoritmos están presentes en casi cualquier cosa que existe a nuestro alrededor, desde el programa de la lavadora a una receta de cocina, desde la concesión de un préstamo a la difusión de noticias falsas en redes sociales. También están detrás de ese sentimiento incómodo que tiene lugar cuando estás pensando en unas vacaciones y de repente, ¡oh sorpresa!, todos los anuncios que lees en la prensa digital te muestran ofertas irresistibles de viajes al Caribe, de que un paquete que te enviaron llegue en menos de 24 horas de un punto a otro del planeta. O cuando un GPS despeña a un turista que se fió de Google Maps por unas escaleras, o bien salva una vida mostrándole a una ambulancia el camino más corto desde un enfermo hasta un hospital. Los algoritmos han estado con nosotros desde hace miles de años para resolver problemas cotidianos. El uso primitivo de los algoritmos se remonta a Euclides. Euclides fue un matemático y geómetra griego nacido en el 325 a.C. Vivió gran parte de su vida en Alejandría en tiempos de Ptolomeo I. Fue el fundador de la Escuela de Matemáticas de la ciudad. Su trabajo más famoso fue Los Elementos, considerado a menudo el libro de texto de más éxito de la historia de las matemáticas. Si nos tomáramos un tiempo para poner una línea de tiempo en la que se situaran los algoritmos y el desarrollo humano, veríamos que muchos de los avances de nuestra especie han coincidido con su propio desarrollo. Sin embargo, cada vez se emplean más algoritmos en dominios humanos inciertos, en los que históricamente los problemas se resolvían con la palabra. Estos son los algoritmos de aprendizaje automático, que operan mediante el entrenamiento en conjuntos de datos. Aprenden por sí solos patrones de lo que ocurrió en el pasado y hacen recomendaciones o toman decisiones para escenarios inciertos, como predecir qué vídeo de YouTube será el que te interese a continuación cuando mi verborrea te harte y decidas marcharte a ver otra cosa. A medida que más y más personas emplean estos algoritmos, es más probable que se generen más datos de entrenamiento y el algoritmo se vuelva más y más inteligente. Estos algoritmos están diseñados para interactuar con nosotros, pero los seres humanos somos en esencia impredecibles y creamos una incertidumbre. Y ahí empiezan parte de los problemas. Si has empleado una app de citas, seguramente hayas sentido ese picorcillo de curiosidad optimista cuando un algoritmo te aseguraba que tenías una concordancia del 90% con cierta persona. Y al final, la cita resultó desastrosa. Una cita desastrosa puede no ser más que un momento socialmente incómodo que olvidarás en un par de días. El problema real surge cuando nuestra vida se ve dirigida por máquinas imperfectas que no nos entienden o donde no haya una verdad objetiva. Por ejemplo, si una empresa emplea algoritmos para decidir qué candidatos son idóneos para un determinado trabajo,
serán entrenados por los datos del empleador a lo largo del tiempo. Y eso hará que los sesgos se perpetúen. En los últimos 2 años, hemos visto una reacción violenta contra la industria de la tecnología, derivada de eventos como el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. En el corazón de tales escándalos, existen preocupaciones sobre la privacidad de los datos y cómo los algoritmos escalables masivamente los utilizan en nuestra contra. En cierto modo, el funcionamiento de las redes sociales se basa en los experimentos realizados por Skinner con palomas que entrenaban para ser usadas en la Segunda Guerra Mundial como proyectiles suicidas. Skinner descubrió que los seres vivos somos condicionados por medio del refuerzo y que tendemos a repetir aquellas conductas que nos proporcionan un beneficio y a evitar las que nos castigan. De este modo, para conseguir que un sujeto repita una determinada actividad, no hay más que premiarlo. Y si queremos que evite hacerla, castigarlo. Pero fíjense, no solo no es necesario, sino incluso resulta contraproducente estar recibiendo constantemente premios. Lo que realmente mantiene enganchadas a las personas es la sensación de no tener un control preciso sobre lo que nos va a proporcionar un premio. Vivir en la incertidumbre. El sutil equilibrio entre premios y castigos es la fórmula que determina que nos enganchemos a determinadas cosas. Por ejemplo, a los juegos de azar. O a una relación tóxica en la que el sujeto de nuestra obsesión sabe equilibrar a la perfección el ratio de premios y castigos para mantener nuestra atención. Basándonos en esta idea tan simple, los seres humanos hemos construido estrategias que tienen como objetivo convertirnos en adictos. La próxima vez que tenga oportunidad de estudiar a un ludópata en acción, observe cómo se comporta ante una máquina que le proporciona premios y castigos y comprobará que desarrollan patrones de pulsar botones muy similares a los de las palomas de Skinner. Las redes sociales emplean un mecanismo muy similar para condicionar nuestro comportamiento. Los likes que recibimos producen un subidón de dopamina y nos producen placer. Si recibes muchos likes, esto te animará a subir más y más contenido y a nutrir a la bestia para perpetuar esta espiral. No se engañen. El éxito que puedan tener sus publicaciones y los likes que reciben poco tienen que ver con la calidad del contenido o el azar. Hay detrás un algoritmo cuyo interés principal es mantenerlo a usted enganchado. Por ese motivo, las redes sociales producen adicción e incentivan nuestra participación obsesiva. Si tan solo consumes contenido, la presencia de imágenes que te gustan generan a su vez una dependencia de consumir más y más y un miedo atroz, denominado FOMO, de perderte algo por no estar empleando esa red social constantemente. FOMO, del inglés Fear of Missing Out, temor a perderse algo, es una patología psicológica descrita como una aprensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente. Este tipo de ansiedad social se caracteriza por un deseo de estar continuamente conectado con lo que otros están haciendo. Esos dedos, desplazándose por la pantalla, son también muy semejantes a los picotazos de la paloma de Skinner. Los algoritmos de las redes sociales son persuasivos e influyen en la información que puede ver y por quién votas. Esto se conoce como tecnología persuasiva, que está diseñada con el motivo subyacente de modificar el comportamiento y explorar las respuestas emocionales y psicológicas de los usuarios. Se ha demostrado que el algoritmo de Facebook prefiere el contenido y las fuentes de noticias que provocan la respuesta más emocional del usuario, en un esfuerzo por mantenerlo navegando en la plataforma durante el mayor tiempo posible. Muchos algoritmos de aprendizaje automático no supervisados, utilizados por las empresas de redes sociales, también se han diseñado para priorizar el contenido de alta participación sin tener en cuenta la información errónea o la calidad. Esta es también la razón por la cual las noticias falsas se difunden en Twitter 6 veces más rápido que las noticias legítimas. La desconfianza en los hechos y el periodismo que son necesarios para proteger la democracia se ha convertido en una consecuencia constante de los algoritmos de las redes sociales que priorizan la participación sobre la precisión. Muchos han sugerido que las personas
Se polarizarían menos si salieran de sus cámaras de eco y siguieran a personas que tengan puntos de vista opuestos. Sin embargo, la investigación muestra que una vez que la polarización grupal ha tenido efecto en una persona, tiende a considerar la expresión de puntos de vista opuestos como un ataque a su propia identidad, afirmando su actitud negativa hacia su posición política. La solución a la polarización política introducida por las redes sociales probablemente implicaría grandes cambios estructurales en nuestra sociedad para hacer frente a la desigualdad entre los grupos. La rendición de cuentas de las empresas de redes sociales, así como discusiones productivas más mediatizadas entre personas de puntos de vista opuestos. Pongamos otro ejemplo del peligro de delegar en los algoritmos. Las máquinas están especialmente entrenadas para proporcionarnos aquello que queremos consumir, porque esto nos produce placer. No hay nada más placentero que leer un artículo de prensa que te da la razón. Por ese motivo, en tu feed de recomendaciones aparecerán sistemáticamente posiciones políticas afines a tus ideas. Y esto te convierte con el tiempo en una persona polarizada, que vive en una cámara de eco. Sin embargo, imaginemos que las empresas tecnológicas quisieran seguir una agenda determinada. Por la conducta de millones de personas haciendo clic o deteniendo su scroll en determinadas noticias, tienen el poder de ir guiándote sutilmente hacia posturas que quizá no habías contemplado. El que tiene el algoritmo tiene también el poder de corromperlo. Este es un fenómeno muy común y que se ha acentuado en los últimos 3 o 4 años, cuando las empresas de tecnología han abrazado abiertamente los designios de la industria woke, creando una reacción muy airada entre los usuarios conservadores que creen que parte de su libertad está siendo retirada con estas compañías. Pero es que ni siquiera tienen que intentar hacerte cambiar de opinión. Por ejemplo, si en unas elecciones presidenciales eres expuesto una y otra vez a encuestas que dan como ganador a tu candidato, hay grandes posibilidades de que te quedes en casa el día de las elecciones. Por el contrario, si la masa de votantes de un partido son expuestos a noticias en las que las encuestas dan como ganador al contrario por un estrecho margen, hay muchas más posibilidades de que se movilicen. De ese modo, empleando los algoritmos, las empresas tecnológicas tienen el poder de variar resultados electorales sin mancharse mucho las manos. En aras de dar una imagen de transparencia, empresas como Facebook aseguran que, para curar las informaciones falsas, acuden a verificadores externos. Las verificaciones son inyectadas al algoritmo que sirve los contenidos a los que estás expuesto, dándole mayor relevancia o bloqueando y sepultando en el olvido a los que ellos digan que son informaciones falsas. Aunque pudiera resultar convincente para una gran mayoría de la población, lo cierto es que esta injerencia también es peligrosa. Esto es lo que dice Facebook al respecto. Dado que creemos que una empresa privada como Facebook no debería ser la dueña absoluta de la verdad, recurrimos a verificadores de datos para que identifiquen, revisen y califiquen posible información errónea en Facebook, Instagram y WhatsApp. Ese trabajo nos permite adoptar medidas y reducir la difusión de contenido problemático en nuestras apps. Ahora imaginemos que Facebook, en su esencia, está constituido por personas con una determinada tendencia política. ¿Qué tipo de verificadores contrataría para tunear el algoritmo que predice qué noticias son válidas? Facebook cuenta con 60 verificadores independientes en el mundo. En España se ha aliado con la agencia EFE, con Neutral y Maldita.es. Maldita.es fue fundada por la periodista Clara Jiménez, que antes trabajó 9 años para La Sexta. Neutral está dirigida por Ana Pastor, periodista de La Sexta. La agencia EFE está dirigida por Gabriela Cañas, cuya actividad profesional ha estado siempre ligada al Grupo Prisa y al País. ¿Pueden ver un patrón? ¿Se dan cuenta de por dónde van los tiros? En su libro Armas de destrucción matemática, cómo los datos masivos aumentan la desigualdad y amenazan la democracia, la matemática Katie O'Neill explora cómo confiar ciegamente en los algoritmos para tomar decisiones delicadas puede dañar a muchas personas que se encuentran en el lado receptor de esas decisiones.
Los peligros de los algoritmos de inteligencia artificial pueden manifestarse en sesgos algorítmicos y bucles de retroalimentación peligrosos y pueden expandirse a todos los sectores de la vida diaria, desde la economía hasta las interacciones sociales y el sistema de justicia penal. Pero cada vez más, estos modelos se transfieren de nuestras cabezas a los ordenadores gracias a los avances en el aprendizaje profundo y la creciente digitalización de todos los aspectos de nuestras vidas. Gracias a Internet de banda ancha, la computación en la nube, los dispositivos móviles, el Internet de las cosas y muchas otras tecnologías emergentes, podemos recopilar y procesar cada vez más datos sobre cualquier cosa. Este mayor acceso a los datos y la potencia informática ha ayudado a crear algoritmos de inteligencia artificial que pueden automatizar un número cada vez mayor de tareas. Las redes neuronales profundas, que antes se limitaban a los laboratorios de investigación, se han abierto camino en muchas áreas que antes eran un desafío para los ordenadores, como la visión artificial, la traducción automática, la creación de contenido, el habla o el reconocimiento facial. Hasta aquí todo bien. ¿Qué puede ir mal? En realidad, hay 3 factores que hacen que los modelos de inteligencia artificial sean peligrosos: opacidad, escala y daño. Hay 2 aspectos en la opacidad de los sistemas de inteligencia artificial, uno técnico y otro corporativo. La opacidad técnica, también conocida como el problema de la caja negra de la inteligencia artificial, ha recibido mucha atención en los últimos años. El software tradicional, a menudo denominado inteligencia artificial simbólica, es conocido por su naturaleza interpretable y transparente. Se compone de reglas codificadas a mano, elaboradas meticulosamente por desarrolladores de software. Es el primitivo algoritmo que les enseñaba al principio de este vídeo, cuando les hablaba de las concesiones de créditos. Se pueden probar, se pueden auditar y se puede rastrear un error hasta la línea de código donde ocurrió. Pero las redes neuronales profundas, que se han vuelto muy populares en los últimos años, son especialmente malas para revelar cómo funcionan. Se componen de capas sobre capas de neuronas artificiales, pequeñas funciones matemáticas que ajustan sus parámetros a los miles de ejemplos que ven durante el entrenamiento. Sabemos que una red neuronal es capaz de distinguir a un gato porque ha visto decenas de miles de imágenes de gatos. Pero no sabemos exactamente cómo se ha construido esa imagen mental del gato. Tampoco sabemos qué es lo que determina para esa inteligencia artificial qué es un gato y qué no. ¿Que tiene 4 patas? Entonces, ¿cómo es capaz de detectar gatos que tienen 3? ¿Que tiene 2 ojos? Entonces, ¿cómo distingue a un gato de un ser humano? ¿Que tiene pelo? ¿Cómo lo distingue de un perro? Ahí está el misterio. En muchos casos, es muy difícil probar modelos de aprendizaje profundo y determinar qué factores contribuyen a esos procesos de toma de decisiones. Esos sistemas de aprendizaje profundo cometen errores de vez en cuando y cuando lo hacen es muy difícil determinar qué ocurrió mal. Un sistema de aprendizaje profundo no necesita cometer errores antes de que su opacidad se vuelva problemática. Supongamos que un cliente enojado quiere saber por qué coño una aplicación de inteligencia artificial ha rechazado su solicitud de préstamo. Cuando tenían un sistema de inteligencia artificial interpretable como aquel, se podía proporcionar una explicación clara de los pasos que se tomaron para tomar la decisión. Pero cuando existe un sistema opaco, la persona que esté atendiendo únicamente puede encogerse de hombros y decir: "Ah, es que lo dice el sistema". Las empresas que viven de la inteligencia artificial son deliberadamente opacas con respecto a las reglas que rigen estas inteligencias. Parte de este secreto está justificado. Por ejemplo, si Google publicara el funcionamiento interno de su algoritmo de búsqueda, se volvería vulnerable. De hecho, sin que Google revele muchos detalles sobre ese algoritmo, hay toda una industria que está buscando accesos secretos a las posiciones más altas en el buscador. Nos pudiera parecer enormemente inocuo que una inteligencia artificial e incomprensible nos devuelva los resultados de búsqueda en Google. Pero, ¿qué ocurre en situaciones de vida o muerte? ¿Qué ocurre cuando se aplica la inteligencia artificial, como de hecho ya está ocurriendo, para decidir cosas tan importantes como una condena de cárcel? El problema aquí surge cuando ese algoritmo ha sido alimentado sistemáticamente con ejemplos que contienen un sesgo, por ejemplo, de raza.
Básicamente esto significa que un algoritmo de inteligencia artificial puede decidir mantener a una persona en la cárcel en función de su raza y el acusado no tiene forma de averiguar por qué no se consideró elegible para el indulto. Las consecuencias para nuestras vidas pueden ser devastadoras. Cuando un algoritmo de inteligencia artificial comienza a tomar decisiones problemáticas, su comportamiento genera más datos erróneos, que a su vez se utilizan para perfeccionar aún más el algoritmo, lo que genera aún más prejuicios, y el ciclo continúa sin fin. ¿Sabían ustedes que los gitanos en España tienen una esperanza de vida 10 años menor que quienes no pertenecen a esta etnia? Si bien no estoy vinculando directamente este dato a la existencia de algoritmos, bien podría ser un motivo más, porque los algoritmos tienden a hacer más difícil la vida a los más pobres. Es más probable que las personas pobres tengan un mal crédito y vivan en vecindarios con un alto índice de criminalidad, rodeadas de otras personas pobres. Una vez que el oscuro universo de las armas de destrucción masiva digital digieren estos datos, los inunda con anuncios de predadores, de préstamos de alto riesgo, o casas de apuestas, o licorerías, o comida barata. Envía más policías para arrestarlos y cuando son condenados, los sentencia a penas más largas. Estos datos alimentan otras armas de destrucción masiva, que clasifican a las mismas personas como de alto riesgo o como objetivos fáciles y proceden a bloquearlos de los trabajos mientras aumentan sus tasas de hipotecas, sus préstamos para comprar un coche y todo tipo de seguro imaginable. Esto hace que su calificación crediticia baje aún más. Ser pobre en un mundo de armas de destrucción masiva algorítmica se está convirtiendo en algo cada vez más peligroso. Los cambios sociales son necesarios, pero a diferencia de cómo se ha manejado la humanidad hasta ahora, estos ya no se producen porque una idea infecciosa brotó en la gente y se expandió de forma natural para proporcionarnos mejores condiciones de vida. Más igualdad, más justicia, condiciones de trabajo más humanas. Hoy, los cambios sociales están en manos de corporaciones y gobiernos que consiguen que la sociedad en masa pivote con maniobras oscuras, tan oscuras como las cajas donde habitan los algoritmos. Debemos distanciarnos y adoptar una postura defensiva que nos proteja de estas oscuras manipulaciones. Debemos plantar cara al vendaval y luchar cada día contra los algoritmos que pretenden controlar nuestras vidas y nuestro pensamiento. Si vas a hacer un viaje, ignora toda la publicidad e investiga los posibles destinos sin dejarte seducir por todos los anuncios que los algoritmos vomitan ante ti. Si vas a comer, busca un restaurante que de verdad te guste y no permitas que decida por ti una app. Si vas a ver una película, que sea porque un ser humano te la recomendó, no porque lo hizo un programa informático estúpido. Si vas a votar, escucha al contrario hasta que entiendas por qué se comporta como lo hace. Sigue a cuentas de todos los polos en Twitter antes de opinar sobre cualquier cosa. Si vas a ver vídeos, que sean los que de verdad te interesen. Si vas a conducir, busca la ruta que más te estimule. Si vas a leer, huye de recomendaciones personalizadas. Huye de las recomendaciones personalizadas y habla con alguien que te pueda recomendar un buen libro. Y por Dios, desinstala TikTok de una puta vez, que solo te está pudriendo el cerebro. Coño.